Si puede repetir conmigo, la iglesia de Cristo You can repeat, the Church of Christ debe vivir must live en santidad. in holiness. Yo no sé si recuerdan, el domingo pasado, I don't know if you remember last Sunday, Henry Jr. mostró unas imágenes bastante fuertes Henry Jr. put up images that were very strong de cosas que lamentablemente suceden en algunas of iglesias, things that unfortunately are happening nowadays in some churches que yo no llamaría iglesia de Cristo, that I would not call Church of Christ, sino que son herejías. rather heresy. Y como eso hay mucho más. And like that, there's many more. Lamentablemente, Sadly, la gente que se para en los púlpitos unfortunately, the people that stand at the altar está influenciando y está guiando a la gente are influencing and guiding people a algo que no es el verdadero evangelio. towards something that is not the right gospel. Y esto And this afecta affects no solamente a la gente que está dentro, not only the people that are inside, sino la gente que todavía aún no va a la iglesia. but the people that have yet to come to church. Se fija mucho en las cosas. They look at things in detail. ¿A cuántos de ustedes le han dicho los cristianos esto, los cristianos lo How otro? many of you have been told, oh, Christians this and Christians that? ¿No es triste? Isn't it sad? A veces hay gente que ni siquiera quiere contratar trabajadores cristianos, Sometimes there's people that don't even want to hire Christian people porque los contratan para trabajar because they hire them to work. y en su tiempo de trabajo oran en lenguas o se ponen a hacer guerra And in espiritual, their work time, they start speaking in tongues, doing warfare, y no es para eso que nos están pagando. and they're not paying us for that. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Do you understanding what I'm saying? La iglesia de Cristo originalmente The Church of Christ originally fue llamada para influenciar al mundo. was called to influence the world. Si usted se fija en el libro de los Hechos, If you see the book of Acts, la iglesia impactaba. the church would impact. Pedro sanaba con la sombra. Peter would heal with a shadow. El apóstol Pablo mandaba pedacitos de su delantal y la gente era sana. Apostle Paul would send pieces of his clothing and people would be healed. Resucitaba muertos. The dead would resurrect. Pero había una cosa que sobresalía por sobre todo. But there was something that was highlighted above all. Si usted se da cuenta, los 11 apóstoles que quedaron, If you see the 11 apostles that were left, todos decidieron vivir una vida en santidad. they all decided to live a life in holiness. Ninguno renunció a su fe en Cristo None of them renounced their faith in Christ. y murieron de las muertes más horribles que se puedan ocurrir. And they died the most horrible death imaginable. ¿Qué pasó con esa iglesia? What happened with that church? Lamentablemente, Sadly, en vez de la iglesia influenciar al mundo, rather than the church influencing the world, el mundo de alguna forma se comenzó a meter en las iglesias the world in a way started to come y into la the ha church contaminado. and has contaminated it. Pero eso no va a pasar en este lugar. But that will not happen in this Y en place. muchas otras iglesias. And in many other Pero yo les churches. puedo hablar de acá porque sé la clase de palabra que se predica. And I can talk about this because I know the type of preaching that it's preached here. Si algo que tenemos nosotros para decir es que la doctrina en este lugar es sana. If something we know is that the doctrine here is holy, Pero no en todos lados pasa igual. but it's not like that everywhere. Hoy le compartía una estadística. Today I was sharing a statistic. Al primer servicio le compartí una estadística In the first service I shared it de una organización cristiana of a Christian organization que se llama Lifeware Research called Lifeware Research. y que dice que en los últimos años Says that in the last years, el 76% de los cristianos 76% of Christians se ha inclinado al evangelio de la prosperidad. has inclined towards the prosperity gospel. Esto significa que 7 de cada 10 cristianos This means 7 out of 10 Christians, y un poco más and a little bit more than se ha that. inclinado al evangelio de la prosperidad. It's inclined to the prosperity gospel. Y este porcentaje sube And this percentage increases. a los creyentes de 18 y 34 años The believers of 18 and 34 years old. y sube a un 85% And it goes up to 85% en las edades de 35 a 49 años. of 35 to 40. Ahora, ¿por qué está pasando esto? And why is this happening? Porque la iglesia se ha contaminado. Because the church has been contaminated. No puede ser que vayamos detrás de las riquezas. It can be that we're going after the riches. ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? What did God send us to do? Mateo 6:33. Matthew 6:23. Buscad 33. primeramente el reino Seek first the kingdom de Dios y su justicia of God and his righteousness,
y todas las cosas vendrán por añadidura. and everything else will be added onto you. Pero tenemos iglesias que enseñan a buscar las añadiduras But we have churches that are teaching about the add-ons, y dejamos a Dios para lo último. and we leave God last. Amén. Amen. Tenemos una iglesia We have a church que la palabra santidad that the word holiness ha pasado de moda. is no longer in trend. Les voy a compartir el primer versículo And I'll share the first verse. que dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, verso 6. Apostle Paul in Galatians 1:6. Y fíjese, esta es la nueva traducción viviente. And this is the NLT translation. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta, diga aparenta, ser la buena noticia. Verso 7, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. It says, I am shocked that you are turning away so soon from God who called you to himself through the loving mercy of Christ. You are following a different way that pretends to be the good news, but is not the good news at all. You are being fooled by those who deliberately twist the truth concerning Christ. Entonces tenemos gente que a propósito distorsiona el evangelio. So we have people purposely twisting the gospel. O sea que si uno ya viene mal, cuando uno está sentado ya que viene mal del mundo, So when someone is coming already in an incorrect way from the world, con miles de cargas y de with pecados, thousands of burdens and sins, de repente van a enseñarle que está bien el pecado. all of a sudden they'll be taught that sin is okay. Tenemos pastores, yo le puedo mostrar videos, que We no lo have voy a hacer. Pastors, I can't even show you videos, which I won't do. El otro día vi un pastor The other day there was a pastor, Hombre, a male pastor, diciendo, les voy a presentar a mi esposo. saying, I'm going to present my husband to you. Sí, causa risa, pero es triste. Yeah, it causes a smirk, but it's sad. También vi una pareja de pastores, And hombre y also mujer, a couple, a pastor couple, a man and a woman, orgullosos de mostrar very proudly demonstrating cómo su hijo transicionó de hombre a mujer. how their son transitioned from male to female. Se olvidaron de la santidad. They forgot about holiness. Distorsionan el evangelio They distort the gospel. y están cebando a la gente a la perdición. And they're taking people to be lost. Lamentablemente está sucediendo, es una realidad. Unfortunately, it's happening. It's a reality. No se habla de esto. It's not spoke on much. A la gente no le gusta, People don't like it, pero es necesario. but it's needed. Es una demanda de Dios. It's a demand from God. Dios quiere que seamos santos. God wants us to be holy. Dios necesita que tú arregles tu vida por God- tu bien, God needs you to fix your life for your own benefit, no por Él. not for His. Si mi vida está toda mal, If my life is upside down, el que se perjudica soy yo, the one that gets hurt is myself, no Dios. not God. So, Él demanda santidad. So He demands holiness. Ahora, ¿queremos vivir en santidad? Now, do we want to live in holiness? ¿Realmente queremos vivir en santidad? Do we truly want to live in holiness? En la vida de un creyente, In the life of a believer, desde que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, since we confess Lord as our Savior, hay tres sucesos importantes. there's three important stages. Cuando conocemos a Jesús o nos reconciliamos con Él, When we get to know Him or reconcile with Him, se conoce como la justificación de los pecados. we know it as a justification of sin. Y usted lo puede encontrar en Romanos 5, del 1 al 10. And you can see it in Romans 5, 1 through 10. Después comienza la santificación, Then sanctification begins, que es el camino que transitamos nosotros which is the way that we transit para llegar a la glorificación, to reach glorification. que es cuando estemos un día cara a cara con Él. That is one day when we're face to face with ¿Cuántos Him. quieren estar cara a cara con Dios? How many want to be face to face with God one day? Ahora la progresión la podemos definir And sanctification can be defined como la desconexión progresiva del pecado as a progressive disconnection from sin para llegar to reach, a estar en la presencia de Dios. to be in the presence of the Lord.
más lejos del pecado, further from sin, más cerca de Dios. closer to God. Dios es luz. God is light. ¿Cómo llegamos nosotros a Jesús? How do we reach Jesus? Sucios, ¿verdad? Con una lista de pecados que Dirty, right? With a list of por lo sins. menos la mía At least mine. llegaba de acá hasta Hialeah. It was from here to Hialeah. O me quedo corto, I was even short, I think. sucio, Dirty. me acerco a la luz, I draw near to the que es light, Dios, which is God, a su palabra, to His word, a su presencia, to His presence, y está en mí el elegir si quiero deshacerme de la inmundicia o no. and it's in me to choose if I want to get rid of the filth, Porque yo me acerco a la luz because I draw near to the light, y ahora sé que la pornografía es mala. and I now know that pornography is bad, No como me enseñaron en el mundo. not as I was taught in the world. Ahora yo escojo Now I choose si cierro esa puerta al enemigo o no. if I close that door to the enemy or not. La palabra me enseña que el rechazo es malo. The word teaches me that rejection is bad, Otro sucio que tengo por acá. under the filth that I have here. Ahora yo elijo si me lavo con Now, la palabra I choose if I cleanse myself with the o word si sigo sucio. or if I continue to be filthy. Es verdad. It's true. Como esos cristianos Like those Christians que van a liberación that go to deliverance y dicen, and say, sáquenme la ira, cast out wrath, pero la lasciva a mí me gusta. but not lust. I like it. Sí, la lujuria está buena. Yeah, lust is very good. Quieren escoger qué pecado sacarse y qué pecado no sacarse. They choose what sin to get rid of and not. Con Dios uno es santo o no es santo. With God, you're either holy or not. Con Dios no hay grises, es blanco o es negro. There's no grays. There's ¿Qué either black or elegimos? white. What do we select? El camino de la perdición o el camino de la santidad. The way to loss or to holiness? La santidad en un cristiano debería ser una forma de vida. Holiness in a Christian should be a way of life. Y no debería pesar hacerlo. And it shouldn't be a burden to do so. Se va manifestando en algunos más rápido, en algunos más lento. It will manifest in some faster than others. ¿De qué depende? What does it depend on? Hay ciertos factores que influencian cómo va desarrollándose la santidad. Certain factors that influence how holiness is developed. Puede ser que uno tenga más revelación de la palabra, It could be that one has more revelation of the word, que un cristiano sea más maduro que otro a Christian be more mature than another, y que un cristiano tenga una mejor relación con Dios and that another one has a better relationship with God. y por sobre todo depende de las ganas de uno mismo. And it also depends on how much you want to do it. ¿Cuánto anhelo cambiar? How much do you desire to change? ¿Estoy bien así o me falta? Am I good this way or do I still miss some? Yo creo que Dios no se enoja si estoy un poquito. I don't think God gets upset if I'm still a little. No, No. o eso no es. Either you are or you're not. Disculpe que se lo diga, o es o no I'm es. sorry, but it's either you are or you're not. O uno elige santificarse o no elige You santificarse. choose to be sanctified or not. No puede escoger qué cosa mala le deja a su vida y You, qué no. you can choose what evilness to leave in your life and not. Ahora, ¿es fácil o No. cuesta? Is it easy or is it difficult? ¿Cómo es? How is it? Cuesta vivir en santidad. It's difficult to live in holiness Porque siempre nos va a pasar algo. because something will always happen. Vamos a tener circunstancias We're going to have donde el circumstances viejo hombre se va a querer levantar. where the old man wants to arise, Pero nosotros elegimos. but we choose. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo Look what Apostle Paul said en Romanos 7, in Romans 7, verso 19. verse 19. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. 20. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, ya no lo hago yo, sino el pecado. ¿El pecado qué? Les preguntaba en la mañana, ¿qué es morar? It says, for the good that I would do, I do not, but the evil which I would not do, that I do. Now if I do that which I would not do, it is more I that do it, but sin that dwelleth in me. ¿Qué es morar? What is to dwell? Habitar. To abide. El apóstol Pablo, Apostle Paul, quien escribió 16 cartas, who wrote 16 letters, estuvo 3 veces en el cielo, was 3 times in heaven. está diciendo And he's saying que el pecado mora en él. that sin dwells in him. Esto demuestra una cosa. This shows one thing. Él era tan humano como nosotros He was as human as y us. tenía defectos como tú y como yo. And he had defects just as you and I.
y que le había dado chance al pecado and that he had allowed sin a que se mudara a él. to move into him. Y no es cualquier persona. And he's not just anyone. Ha recibido revelaciones He's received revelations, tan grandes so great ones, que dijo él que no le son permitidas hablar. that he says that he's not allowed to speak on. Pero él comienza a transitar su vida con Cristo. But he begins to transition his life with Christ. Comienza su transformación. His transformation begins. Y el apóstol Pablo unos años después no sería el mismo. And Apostle Paul later on would not be the same. Y entonces él diría, And so he'd say, no va a salir acá, pero yo se los leo, en Gálatas 2:20 diría, in Galatians 2:20, it won't come up here on the screen, ya no vivo yo, but it's, I no longer live, mas Cristo vive en mí. for Christ lives in me. Tenemos una persona que decide vivir en santidad, apartarse y predicar el evangelio a los gentiles, que primero dice, el pecado mora en mí, A person that now decides to live in the presence of the Lord, that first said, the sin dwelleth in me, pero que reconoce, but that now recognizes mientras menos de él less of him y más de Cristo, and more of Christ. mejor para su vida. It's better for his life. Mientras más menguemos nosotros, The more that we become me, menos de Daniel, less of Daniel, menos de Pepe, less of Peter, menos de María less of Mary, y más de Cristo, and more of Christ, más beneficios para nuestra vida, more of a benefit más for nos our parecemos lives, al Señor. more Y yo sé Christ-like. que acá hay unos cuantos que queremos parecer más al Señor. And I know there's many here that Amén. want to be Christ-like. Y en realidad, aunque cuesta, And even though it is difficult, es más fácil vivir en santidad. it's easier to Y le live in explico por qué. holiness. And I'll explain why. El que peca se tiene que estar ocultando, tiene que andar escondiendo su pecado. Those that are in sin have to continuously live hiding their sin. Tiene que cubrirlo. They have to cover it up. Imagínese, el esposo que está haciéndole infiel a su esposa, Imagine the unfaithful husband to the wife. no lo va a hacer delante de ella o buscar esconderse. He won't do it in front of her. He'll have to hide out. El que usa alcohol The one that uses alcohol va a esconder las botellas, va a tomar escondido. will hide the bottle and drink hidden. El que vive en santidad The one that lives in holiness, es como un libro abierto. it's an open book. No tiene nada que ocultar. They have nothing to hide. Si tú vives una vida en santidad, If you live a life in holiness, no te preocupes, Dios está contigo. don't worry, God is with No you. importa lo que diga la gente. It doesn't matter what people La say. gente no te conoce. People don't know you. La gente no me conoce a mí. People do not know me. Muchos no me conocen Many don't know o me. conocen algo. They know some, Pero Dios sí me conoce but God does know me. hasta lo más profundo de mi ser. The most profound of my Y being. después de Dios, mi esposa y mis hijos. And after God, my wife and my children. Y yo no podría estar hablando de esto And I could not be speaking on this si yo no tratara de practicarlo todos los días de mi vida. if I didn't try to practice it all the days of my life. Perfecto no soy. Perfect I am not. Y ustedes tampoco, no vengan con eso. And neither are you. Don't come. with Acá that. no hay perfecto. No one is perfect here. Pero sí trato. But yes, I try. Y trato. And I try. Y trato. And I try. Y me caigo. And I fall. Y me equivoco. And I make errors. Y tengo la paloma atada con una soga por si se quiere volar. And I have the dove tied down in case she wants to fly away. La traigo enseguida. I bring her right back Porque soy carnal. because I'm flesh. Pero sí trato. But I do try Porque hay una cosa que estoy consciente todos los días. because there's something that I know every day, Y es que Dios me mira. and it's that God sees me. Donde quiera que esté, Wherever I am at, Dios me ve. God sees me. Si trato de hacer mal mi trabajo, de ser vago en mi trabajo, Dios me ve. If I try to be lazy at work, God sees that. Aunque mi jefe no me vea, Dios me ve. Even if my boss does not, but God does. Y eso es lo más importante. And that's the most important. ¿Sabe cuánto mejor nos iría You know how much better it would be for us si viviéramos con temor de Dios, if we live with the fear of the Lord, consciente todos los días, conscious about it every day, sabiendo de que si hacemos esto nos desviamos, knowing that if we do this, we deviate contristamos al Espíritu Santo de Dios? and we sadden the Holy Spirit of the Lord? ¿Cuántas cosas malas dejaríamos de hacer? How many bad things will we stop doing? Pero vamos a tratar. But we're going to try. La palabra santidad The word holiness es un vocablo griego is from a Greek word. y significa sacro, sagrado, It's de- a word, hagiosume,
deriva de la palabra griega hagios, que significa sagrado, puro, sin culpa, consagrado y santísimo. which derives from hagios, which is sacred, pure, blameless, consecrated, most holy. ¿Cuántos se quieren consagrar para Dios? How many want to consecrate for God? Estamos en eso, iglesia, debemos buscarlo. We're in the middle of that, church, and we must seek Him. Nosotros tenemos que buscar hacer su voluntad We must seek to do His will, y nos va a ir mucho mejor. and it will be much better for us. Es más fácil. Ustedes, miren, les voy a compartir algo. I'm going to share something. ¿Se acuerdan cuando al profeta Daniel le dijeron You know, when Prophet Daniel, that he was told que si adoraba a otro Dios that if he would worship another God, iba a morir? he would die? ¿Qué hizo el profeta Daniel? What did Prophet Daniel do? Abrió sus puertas, sus ventanas He opened his doors, his windows, y se ponía a orar 3 veces al día. and he would pray 3 times a day. Él no tenía nada que ocultar. He had nothing to hide. Entonces cuando le tocó So when it was his time que iba a morir, to die, los que murieron fueron los otros, the ones that died were the other No ones, Daniel. not Daniel, porque vivía en santidad. because he lived in holiness. Amén. Amen? Ahora, ¿cuándo es que comienza esto de la santidad? Now, when is it that holiness begins? ¿Será que Dios se le ocurrió con los gentiles? Is it that God started with the Gentiles? ¿O viene del antiguo pacto? Or it comes from the Old Covenant? ¿Qué piensan ustedes? What do you think? Del antiguo pacto. The Old Covenant. Vamos a compartir Levítico 19:2. We're going to share Leviticus 19. El Señor le habla a Moisés The Lord speaks to Moses y le dice, and says, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Speak unto all the congregation of the children of Israel and say unto them, Ye shall be holy, for I, the Lord your God, am holy. ¿Cómo le pide Dios que sea el pueblo? How does God ask the people to be? ¿Cómo? How? Santo, Holy, separado, consagrado, separated, consecrated, apartado para el uso exclusivo separated for his exclusive ¿De use. quién? Of who? de Dios. Of God. Dios usa a Moisés God uses Moses para sacar y liberar a su pueblo, to deliver his people, muestra señales, maravillas, show signs, wonders, columna de fuego en la noche, fire at night, la nube de día, the cloud in the day. la ropa nunca se les desgastaba, The clothes would never come to waste. y las hermanas se aburrirían, creo yo, porque cuando van de shopping si la ropa le vuelve a crecer y a crecer. The sisters, they would be sad because when would they have to go shopping? Menos mal que no estaban en esa época. It's good you weren't in that time. Si no, ¿qué pasa con Ross? Now what happens with Ross? No, Ross no van, ¿no? ¿A dónde No, van? not Ross, right? Forever 21. Forever 21. Anyways, va haciendo milagros todo el tiempo Dios de la mano de He's Moisés, doing miracles at all times with the hand of Moses. pero a lo último de la vida de Moisés, But at the end of Moses' life, Dios decide que no entre. God decides for him not to enter. Y hemos aprendido de que fue por desobediencia, And we've understood that it was due to disobedience. que en parte está bien, That in part it's okay, pero la palabra dice but the word says de que Dios that God le había dicho a Moisés, háblale a la roca, had clearly instructed Moses, speak to the rock, y Moisés fue y golpeó la roca. and Moses went and he hit the rock. No una, dos, 3 veces. Not 1, 2, or 3 times. Y Jehová lo primero que le dice And es, the Lord, the first thing he says, por cuanto no santificaste mi nombre, for what you didn't sanctify my name, no entrarás a ver la nueva tierra. you will not enter the new land. Entonces Moisés, unos años después, desaparece de escenario. So Moses, a few years later, disappears from the scene. Dios decide que Josué, hijo de Nun, entre a la tierra prometida. And God decides for Joshua, son of Nun, to enter the promised land. Y en el capítulo 6 de Josué And in chapter 6 se produce is produced una de las conquistas más inusuales que puede haber, one of the most unusual conquerings, que es la conquista de Jericó. which is the conquering of Ya ustedes lo han Jericho. escuchado cómo ha sido. You've heard about this, how it was. Pero hay un detalle muy importante. But there's a very special detail here. Cuando Dios le dice que conquisten, que les entrega a Jericó, se los entrego, dijo, When he gives them Jericho, I surrender it to you, he says. no quiero que tomen con ustedes anatema. I don't want you to have an anathema.
Anatema es algo consagrado por el enemigo, es algo maldito. Anathema is something cursed given by the enemy. Y en el capítulo 7 And in chapter 7, hay un hombre llamado Acán there's a man named Achan que relata la palabra y dice que él tomó consigo that the word says that he took with him 200 monedas de plata, 200 silver, un lingote de oro a gold bar, y también tomó un manto babilónico, and he took a Babylonian garment, todo consagrado para los otros dioses. everything consecrated for the other gods. Dios lo sabía. God knew it. Josué estaba ignorando esto. Joshua ignored this. Pero este hombre, Acán, But this man, Achan, en el medio de su tienda, in the midst of his store, lo había escondido debajo de la tierra. had hid it underneath the land. Y Josué, And Joshua, aprovechando que habían sido victoriosos, taking heed that they were victorious, los manda a reconocer a los israelitas sends them to recognize the Israelites a la tierra de Jai. to the land of Ai. Y entonces van los espías And so the spies go, y cuando regresan le dan las buenas nuevas a Josué. and when they come back, they give the good news to Joshua. Y le dice, 2,000 o 3,000 personas sería suficiente, vamos a acabar con ellos. They say about 2,000 or 3,000 would be enough. Pero está aquí la sorpresa, cuando llegan a Ai, But here's the surprise: when they arrived to Ai, esta gente los estaba esperando y los emboscó. these people were waiting for them to attack. Y mataron solamente a 36 israelitas, dice la palabra. And only 36 died, says the word. El resto se quedaron paralizados de miedo y dice la palabra, su valentía desapareció. It says they were paralyzed with Pasado. and their courage vanished. Entonces Dios le revela a Josué lo que había pasado. So God reveals to Joshua what had happened. Y Josué rasga sus vestiduras And Joshua tore his garments y pone su cabeza en la tierra. and put his face on the ground. Y Dios le habla de esta manera a Josué, en And Josué 7, And the Lord speaks in this way in Joshua 7, verso 13. verse 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. It says, Up, sanctify the people, and say, Sanctify yourselves against tomorrow. For thus saith the Lord God of Israel, there is an accursed thing in the midst of thee, O Israel. Thou cannot stand before thy enemies until ye take away the accursed thing from among you. En otras palabras, el pecado que había en medio de ellos, In other words, the sin that was in the middle of Dios them, les decía, God was saying, este pecado va a hacer que ustedes, no importa cuántas batallas peleen, this sin is making that no matter how many battles you fight, no van a poder ganar una sola. you will not be victorious in any of them. Porque cuando nuestra vida está en pecado, Because when our life is in sin, nosotros nos vamos de victoria en victoria. we don't go from victory to victory. Cuando nuestra vida está en pecado, When our life is in sin, hasta que no nos ponemos a cuenta con Dios, until we don't come in account with the Lord, no va a ser una vida muy linda. it will not be a good life. Entonces, siguiendo el relato, Josué confronta a Acán. So Joshua confronts Achan. Acán confiesa su pecado, Achan confesses to his sin, descubren lo que estaba escondido discover what he was hiding, y lo queman and they burn it junto a Acán y su familia. alongside Achan and his family. Sí, Dios mandó apedrear a la familia de Acán. Yes, God sent Y a his family prenderlo to be fuego. stoned and be lit on fire. Una vez que se deshicieron del pecado, Once sin was let go, pudieron seguir ganando batallas y tener victorias. they could continue to conquer and have Por victories. eso es muy importante That's why it's very important que nosotros en nuestra vida, for us in our lives, cuando a veces las cosas no nos salen tan bien, when sometimes things don't go so well, primero vayamos a nosotros, first to go to ourselves busquemos a Dios en la palabra, and seek God in the Word, en oración, in prayer, y le preguntemos a Él, and ask Him, Señor, ¿será que te estoy fallando? Lord, is it that I'm failing you somehow? Dios te va a revelar. God will reveal it to you. Si lo haces de corazón, Dios te va a mostrar. If you do it wholeheartedly, He will show it to ¿En qué you. área estás fallando? What areas are you falling short Para on? ponerte a cuenta con Él To come in account with Him, y ahí salir and from there come out
y vivir la vida como Dios quiere. and live the life as He wants. ¿Alguna vez a alguien le tocó ponerse a cuenta con Dios? Has someone had to make Más de accounts una with vez. the Lord? More than once. Más de una vez. More than once. Ahora, ¿ustedes se acuerdan cómo se perdonaban los pecados en el Antiguo Testamento? You remember how sin were forgiven in the Old Testament? Un sistema de sacrificios A system of sacrifice de animales of animals que Dios le había dado a Moisés. that God had given to Moses. Pero este perdón de pecado era solo temporal. But this forgiving of sin was just temporary. ¿Se acuerda cuánto duraba? You remember how long it lasted? ¿Cuánto duraba? How long? Un año. 1 year. Ahora fíjese qué fácil que la tenían. Now look how easy they had it. Porque pecan, Because they sin, compran 2 palomas o 2 cabritos, they get 2 doves or a lamb. pagan por sus pecados, They pay for their sin. al año que viene de nuevo. And next year, again. Este año son 2 puerquitos porque Sí. pequé un poquito más. This year is 2 pigs because I sinned a little Y bit si more. peco más me compro una vaca. And if I sin even more, I'll get a cow. Pero en fin, eso duraba un año. But it will last for a year Porque la ofrenda no era perfecta. because the offering was not perfect. Entonces, ahí, ¿qué arrepentimiento había? So what repentance was there? Ninguno. None. No había cambio de vida. There was no transformation of life. No había cambio de actitud. There was no change in attitude. Esta conducta no nos llevaba o no nos obligaba a vivir en santidad. This conduct didn't force us to live in holiness. Diga hasta. Say until. Hebreos 10, verso número 1. Hebrews 10:1. Nueva traducción viviente de nuevo. NLT version again. Dice así. El sistema antiguo de la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca, diga nunca, pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. It says the old system under the law of Moses was only a shadow, a dim preview of the good things to come, not the good things themselves. The sacrifices under that system were repeated again and again, year after year, but they were never able to provide perfect cleansing for those who came to worship. Nunca, Never. no se podía. It could never. Hebreos 10, Hebrews 10, 9:10 dice así. 9:10 says the following. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. It says, then he said, behold, I have come to do your will, O God. He takes away the first that he may establish the second. By that will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Porque esa ofrenda fue perfecta, Because that offering was perfect. perfecta. Perfect. Recuerde, Jesús fue tentado en todo. Remember, Jesus was tempted in all. ¿En qué? And what? ¿Y qué es todo? In all. And what is all? Todo. All. Pero Él muere, But he dies, va al infierno, goes to hell, desciende. descends. Le pueden haber pasado una lista larguísima de pecados, A long list of sins could have been put in front of him, pero ninguna de ellas hicieron un check mark, but none of them had a check mark. porque Jesús jamás pecó. Because Jesus never sinned. Y esa sangre que se derramó And that blood that was shed es la que limpió tu vida, la que limpió tu vida, la que limpió mi vida. is what cleaned your De una life vez y and para mine, siempre. once and for all. Ese sacrificio fue perfecto. That sacrifice was perfect. Y pensar que no lo merecíamos. And to think that we were not worthy of it. Al menos yo no lo merecía. At least I was not. Pero Dios lo hizo porque nos ama. But God did it out of love. Ya no hay que matar chivos. We no longer have to kill. Bueno, si quiere hacer un asado es otra cosa. Well, if you want to grill, that's different. Ahí no tengo problema, pero There I have no problem. no de ofrenda. But not as an offering. ¿Cómo somos santificados nosotros? How are we sanctified? Pregúntale al que está a tu lado cómo. Ask your neighbor how. Número 1, Number one, a través de Dios nuestro Padre, through God our Father,
Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, Says 1 Thessalonians 5:23. y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. It says our whole spirit, soul, and body. It says, and the very God of peace sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. O sea, hay una gran diferencia. Antes era un sacrificio que no producía cambios There's a great difference. Before it was a sacrifice, it didn't produce change. en absoluto. Absolutely no La change. gente volvía a pecar y era la misma, People would sin again, el mismo pecador. and it was the same sinning. Pero con el sacrificio de Jesús But with the sacrifice of Jesus, santificó nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro it cuerpo. sanctifies our whole spirit, soul, and body. La obra de Jesús fue completa. The work of the Lord was Él no se complete. guardó nada He didn't keep nothing to himself. y lo hizo por amor a nosotros. And he did it out of love for us. Entonces, vamos a leer Judas 1 también. We're going to read Jude. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en ¿quién? El Padre nos santifica y nosotros buscamos refugio en Jesús. It says, Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ. ¿Cuántos buscan refugio en Jesús? How many seek refuge in Jesus? ¿Cuántos en sus momentos más oscuros en la vida necesitaron de ese refugio? How many in their darkest moments in lives needed that refuge? Cuando no contabas con nadie, When you didn't count on anyone else. cuando quizás ni tu padre When maybe not even your father ni tu madre or sabían your lo que te mother pasaba, knew what was happening to you. pudiste contar con alguien que nunca te va a fallar. But you could count on someone that will never fail you. Nuestro lugar de refugio debe ser Jesús, Our place of refuge must always be Jesus, porque Él es el único que no va a fallar. because he's the only one that will never fail us. Yo puedo fallar, I can fail, el pastor, pastor can el fail, mentor, the mentor, los líderes de red, the net leaders. pero hay uno que puedes ir corriendo y nunca te va a fallar y su nombre es There's Jesús. one that you can run to and he'll never Amen. fail you, and his name is Jesus. Entonces somos santificados, número uno, por nuestro Padre. So we're sanctified, number one, through God our Y Father. a medida que vaya creciendo nuestra relación, And as our relationship grows más nos acerquemos a Él, and we draw nearer to him, más nos parecemos a Él we become more like him, y más santificados seremos. and will be more sanctified. Número dos, Number somos two. santificados a través de Jesús. We are sanctified through Jesus. Hebreos 13, verso 12, Hebrews 13:12 dice así: says, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Y Hebreos 10:10 dice: And Hebrews 10:10 says, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Número 3. Number 3, Somos santificados a través del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo. we're sanctified through the Holy Spirit with the help of the Holy Spirit. Romanos 15:16 nos enseña, Romans 15:16 teaches us. acá está hablando el apóstol Pablo, Here Apostle Paul is y speaking. dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Says that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. El Espíritu Santo es quien mora en The nosotros. Holy Spirit is who dwells Es el in que dejó us. Jesús, Is the one that Jesus nuestro left. paracleto, nuestro Our ayudador. paraclete, our helper. Y lamentablemente a veces no lo tenemos mucho en cuenta. And unfortunately, sometimes we don't think about it ¿Cuántos han much. tomado decisiones sin consultar al Espíritu Santo? How many have made decisions without consulting the Holy Spirit? Mira, al Espíritu Santo le interesa
cada pequeño detalle de tu vida. The Holy Spirit is interested in Estar every en single todo. detail of your life, to be in it all, Estar en todo. to be in all. Él es el que nos comunica He is the one that communicates Padre. to the Father, y podemos contar con Él todo el tiempo. and we can count on Him at all times. Ahora muchas veces, Now, many times, al fallarle, when we fail Him, lo contristamos. we sadden Him. Al no tenerlo en cuenta, lo When contristamos. we don't keep Him in account, we sadden Him. Es una persona. He's a person. No es un viento, no es una fuerza, It's not a wind or a como enseñan en force, otros lados. as other people teach. Es la tercera persona de la Trinidad Is the third person of the y Trinity, está dentro tuyo y dentro mío. and He dwells inside of you and Y I. debemos tenerlo en cuenta todo tiempo. And we must keep Him in account at all times Y debemos dejar que Él maneje nuestra vida. and let Him lead our lives. Mire, si le dejamos nuestra vida en las manos a Dios, es cuanto mejor nos puede ir. If we surrender our lives in the hands of God, how much better will it be for us? La palabra dice que ni siquiera sabemos orar. It says that we don't even know how to pray, A veces mucho menos tomar decisiones. even much less to make decisions. Cuando tomemos decisiones, When we take decisions, sobre todo las importantes, las de peso, especially making the most con quien important más ones, tenemos que consultar es con el Señor. who else do we have to consult? With the Lord. Sí es bueno hablar con alguien que esté en autoridad nuestra, Yes, it's good to speak to someone in higher pero authority en than tu us, vida personal lo más importante but in your personal life, the most important thing es tu relación con el Espíritu Santo. is your relationship with the Holy Spirit. Él es el que te ayuda. He's the one that helps you. Entonces, desde el momento que nosotros nos atrevemos a tomar una decisión So in the moment that we dare to make a decision sin tenerlo en cuenta, without keeping Him in account, ¿en qué lugar lo estamos poniendo? what place are we putting Him on? Y decimos, no, Dios es primero en nuestra vida. And we say, no, God is first in our lives. Sí, pero te compraste ese auto de $60,000 que ahora no lo podés pagar. Yeah, but you bought the $60,000 car that now you cannot pay for. ¿Lo consultaste con Dios? Did you consult that with God? Es que estaba tan Oh, lindo, but it was so pretty. nuevo, olía a cuero. Brand new, smelling the Y leather. esos rim 22 Those pulgadas, 22-inch rims, motor de 8 cilindros. 8-cylinder motor. ¿Y Dios dónde está? And where was God? A lo mejor lo que tenía Dios era un 4 cilindros. Maybe what God had was a 4-cylinder. Dale gloria a Dios con un 4 cilindros. Give glory to God with a 4-cylinder one. Porque después cuando no lo puedas pagar, Because when you cannot pay for it, ay Dios mío, oh goodness, yo no te dije que lo compres, dice el Señor. I didn't tell you to buy it, says the Lord. ¿O no? Or no. Mucho cuidado. Be careful. Cuidado con quién te relacionas. Be careful who you come in relationship with, Cuidado con quién te asocias. who you associate with, Cuidado a quién le prestas los oídos. who you lend your ears to. Porque puede influenciar tu vida para mal. But it could influence your life for bad. Esto es bien sencillo. This is very simple. Las relaciones correctas The correct relationships van a guiar tu vida en el camino de Dios. will guide your life in the ways of the Lord. Las que no lo son, The ones that are not, oh, mucha iglesia. oh, too much church. Qué religioso. Oh, such much religion. Vení, tómate un trago, el pastor no está. Come and take a drink. Pastor's not here. No, Dios está. Oh, but God is. No está el mentor, no está el pastor, pero el Espíritu Santo de Dios está The ahí. mentor and pastor are not there, but the Holy Spirit is. Padres, Parents, ojo con parents, sus hijos, be careful with your con children, quién se juntan. who they relate with. A mí no me importaba que me dijeran pesado. I don't care that they will say that I was a grouch. Nosotros con mi esposa estuvimos on top of our children. My wife and I estábamos siempre pendientes de nuestros hijos. Y hoy son mujeres y hombres de Dios. And now they're women and men of God. Pero, no es que mi hijo quiere estar en privado. Oh, but my son wants to be in private. No, que el teléfono no porque se ofende. Oh, not the phone because they're offended. Te voy a decir una cosa. I will tell you one thing. Algún día vas a tener que dar cuentas. One day you'll have to give them out. Yo le tengo temor a Dios, I fear the Lord, no a mis hijos ni not al my hombre. children or the man. Y si Dios me va a pedir cuenta por mis hijos, mejor que los críe como Él los quiera. And if God's going to ask me an account for my children, then I better raise them up as He wants. Hijos, perdónenme, pero es así. Children, I'm sorry, but that is just the way it is. Algún día van a ser padres y van a entender You will be parents one day and you'll understand lo que cuesta criar un hijo. how difficult it is to raise a child. Pero si lo guiamos por el camino de la santidad, But if we guide him through through holiness, es que el mío se apartó. oh, No but importa. mine
separated. No importa. It doesn't Tu matter. hijo se puede haber tomado un break, Your child could have taken a break. pero si un día lo presentaste en el altar de Dios y lo dedicaste a But Él, if you presented him one day in the altar and presented tarde o him to the temprano Él Lord, regresa a Cristo. sooner or later they're going to come back Así to que Christ. madre, padre, no te canses de clamar por tu So hijo. father, mother, do not be tired of Vive crying en out for your santidad y children. que tu hijo viva, vea cómo vives. Live in holiness and let your children see how you live. Y tu hijo, And your child, cuando esté en lo más profundo, when they're in the darkest place, se va a acordar de cómo orabas, they will remember how you would de pray, cómo te vio clamar por Él, how they saw you cry de- out for them, tus lágrimas derramadas por Él. of your tears pouring out for them. Y esa oración que llegó al cielo And that prayer that reached heaven va a ser contestada. will be answered. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Entonces dijimos, somos santificados por el Padre, So we said we're sanctified through the Father, por Jesucristo, by Jesus, por el Espíritu Santo. by the Holy Spirit. Número 4, Number 4, por la palabra de Dios. by the Word of God. Juan 17:17, John 17:17. el apóstol Juan Apostle John describe acá una conversación que tenía describes a conversation that he had, Jesús con el Padre. Jesus with the Father. Jesús le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. And it La says- palabra santifica. It says, sanctify them through thy word is truth. The word sanctifies. La palabra santifica. The word sanctifies. Yo no sé qué necesitas, cuál área de tu vida, I don't know pero what you need, what la area in your life, Biblia but the Bible cubre todas las áreas que sean necesarias. covers all the needed En lo que areas. sea, en el área que estés flaqueando, In any area you may be falling short on, la respuesta está en la palabra de Dios. the answer is in the Word of God. No que estoy lidiando con, no sé, la sí. situación económica mala. I'm dealing with financial struggles. Lee la palabra de Dios. Read the Word of God. ¿Qué dice Dios de las finanzas? What does God say about the finances? No es que estoy lidiando con una enfermedad. I'm dealing with the sickness. ¿Qué dice Dios en la palabra? What does God say in the Word? Por la llaga de Jesucristo fuimos nosotros By the curados. stripes of Christ we were Declara la healed. palabra. Declare the Word. La palabra santifica. The Word sanctifies. La palabra es como un agua que te limpia. The Word is like a water that cleanses you. Mientras más te metes en lo profundo de la The palabra, more you go deeper into the Word, más vas a parecerte a Jesús. more you will be Christ-like. Número 5. Number 5, Somos santificados we're sanctified por la fe. by faith. Hechos 26:18, Acts 26:18. para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. It says to open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? How many have faith in the Lord? ¿Cuántos tienen fe en que Él es el único que puede cambiar nuestra vida? How many have faith that He's the only one that ¿Cuántos can tienen change fe our de que lives? todo lo que ustedes han estado pasando y Have faith todavía no han visto la respuesta? That everything that you've been going through and you have yet to see the answer to it, Él va a traer la respuesta. He will bring the answer for it. ¿Cuántos reconocen How many recognize de que quizá hay un área en su vida de una le digo, that there's possibly an area in your life, one, que I say, necesiten la ayuda del Señor that you need the help of the Lord para poder seguir caminando un camino de santidad? to able to continue to walk a walk of holiness? Miren que dije una, Look that I said just one. yo tengo muchísimas, I have many, pero reconozco que sin Él no soy nadie. but I recognize that without Him, I am nothing. Nadie. I am nothing. No podría estar aquí parado. I could not be standing here today. De hecho, yo merecía la muerte, As a matter of fact, I deserve death. pero por Él acá estamos. But because of Him, we are here. Tú y yo estamos. You and I are here. Y yo anhelo algún día And I desire for one day verlo cara a cara. to see Him face to face. Ahora, para verlo cara a cara hay una demanda. Now, to see Him face to face, there's a demand. Porque Hebreos 12:14 dice lo siguiente. Because Hebrews 12:14 says the following.
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, otra vez nadie No one. verá al Señor. It says, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Entonces, si acá el Señor claramente nos habla y nos dice So if the Lord here clearly speaking to us que sin santidad no lo veremos and says that without holiness we will not see him, y lo queremos ver, and we want to see him, ¿de quién depende? who does this depend on? ¿De Él o de nosotros? On him or on us? ¿Estamos dispuestos a entregarle esas áreas al Señor? Are we willing to surrender those areas to the Lord? ¿Estamos dispuestos Are a we caminar willing un paso de fe to walk steps of faith y decirle, Señor, yo sé que te estoy fallando en tal área? and say, Lord, I know I'm failing you in this area? ¿En cuál área? What area? Lo bueno es que yo no lo sé. The good thing is that I don't know it, Y la mejor noticia es que Él sí la sabe and the best news is that he does know it, y te va a confrontar. and he will confront you. ¿O solo a mí Dios me confronta con su Or palabra? God only confronts me with his word. Todos sabemos, No, we all know. todos sabemos cuáles son las cosas que tenemos que mejorar. We all know what are the things that we need to do better on. Y de eso se trata este caminar. And this is what this walk deals with. Obedecerlo, To obey him, tener un miedo reverente a Él, to have a reverent fear, reconocer to recognize cuáles son nuestras fallas. what are our failures. Efesios 5:27 dice así: Ephesians 5:27 says the following: a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. says that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. ¿Habrá gente acá Are there people here que quiere ser parte de esa iglesia that want to be part of this church sin mancha, sin arruga? without a spot, wrinkle, ¿Habrá blemish? gente que necesita ser limpio por la palabra de Dios? Is there anyone here that must be cleansed by the ¿Habrá word of gente God? que necesita de su Espíritu Santo People that may need of the Holy Spirit cada día? every day, Porque si no, no podría caminar en santidad. because if not, you would not be able to walk in holiness. Todos aquí lo necesitamos. All of us here need it. Todos. All. Dependemos de Él, We depend on him, de su amor, of his love, de su perdón. of his forgiveness. Él entregó su vida por nosotros. He surrendered his life for Y a us. veces le pagamos tan mal al Señor. And sometimes we repay him so badly to the Lord. Tan mal. So bad. Y nosotros no lo podemos engañar. And we cannot deceive him. Dios no puede ser burlado. God cannot be fooled. Dios te ama tanto God loves you so y much me ama tanto and loves me so much que nos da una oportunidad hoy that he gives us an opportunity today de ponernos a cuenta con Él. to come into account with him, De poder recibir de Él. of being able to receive from him. Voy a pedirte que te pongas de pie. I'm going to ask you to stand to your feet, please. Y si en media me pueden poner la foto o el video. And if you could put up the picture, please. Y quiero que presten atención a este animalito. And pay attention to this little animal. Está bien ahí. Ese animalito tan cute, como se dice acá, This cute animal, as you may say, se llama arminio it's called the stoat, y vive en el este de Europa. and it lives in Eastern Europe. Tiene cualidades muy lindas, It has very nice qualities,
Pesa solamente 8 onzas weighs only 8 ounces y mide 18 pulgadas. Es una cosita and chiquitita about así. 18 inches. It's very small. Y él puede cazar animales 10 veces más grandes que el tamaño de él. And he could hunt animals 10 times his size. Es un cazador muy, muy, muy hábil. He's a very agile hunter. Pero acá no es donde los quiero llevar. But this is not where I want to take you. Este animalito tiene la piel más blanca que existe This animal has the most white skin of fur. y vale muy caro en el mercado And negro. it's very pricey in the black Se market. pagan miles de dólares por cada uno de ellos, Thousands of dollars for each of them por la blancura, por la pureza de su piel. because of the pureness of its skin. Y ahora los cazadores And the hunters aprendieron cómo learned matarlo. how to kill him. Cuando él sale de su cueva, When he comes out of his cave, la ensucian con fango o con brea. they get dirty with dirt. Entonces, cuando él quiere regresar a su hogar So when he wants to come back to his home y su hogar está sucio, and his home is dirty, él ama tanto su piel que prefiere no ensuciarse he loves his skin so much that he'd rather not get dirty y morir en manos de los and cazadores. die in the hands of the hunter. Él cuida su pureza, He takes care of his purity. prefiere morir. He'd rather die. Así como los apóstoles preferían morir antes de Just entregarse. as the apostles chose to die before surrendering, Antes de negar a Cristo. before denying Christ. Qué bueno sería poder vivir así, How good would it be to live this way, donde nos importe más la santidad que otra cosa, where we care more about donde holiness than any conservar other las thing, vestiduras blancas como quiere el Señor. to conserve our white garments as the Lord wants? Bueno, hoy tenemos una chance Today we have that opportunity de purificarnos. to purify ourselves. Dios quiere una iglesia blanca, God wants a church, a whitened church, a Santa. cleansed church, a holy church, sin mancha, spotless,